Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una contrarrefutación a Andresito Cañas. Vamos a exponer cómo Andresito recurre a las falacias, a las mentiras, y esto demuestra su desesperación, demuestra que realmente no puede refutar mis argumentos y recurre a las falacias. Vamos a exponer que no conoce de Biblia y vamos a exponer nuevamente algo que yo declaré en el video anterior, de que a los modalistas no les gusta la gramática, y Andresito Caña es una clara evidencia de que a los modalistas la gramática les fastidia, no les gusta, porque la gramática refuta sus débiles argumentaciones. Amiguitos, vamos a demostrar hoy que ustedes no conocen de Biblia y que la gramática pues despedaza su doctrina. De quien presupone Andresito Caña que el Padre se encarnó cuando todos los que predicaron a Jesucristo le predicaron como el Hijo de Dios enviado por el Padre. Fíjese que cuando estamos diciendo que hay un solo Dios, él dice que eso es que yo presupongo que porque según él los apóstoles solo predicaron a Jesús como el Hijo enviado por el Padre. A ver. Vemos aquí una falacia. Está amiguito Andresito, no mienta. Se le va a crecer la nariz. Primero, en ningún momento yo dije que los apóstoles solo predicaron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Eso es falso. En ningún momento dije que solo le predicaron como el Hijo de Dios. Dije que todo lo que le predicaron como el Hijo. Sin excepción, todos le predicaron como el Hijo. Incluso en los textos que usted va a citar, y voy a refutar su argumentación, en los textos que usted cita, en donde se le presenta como Dios, también está hablando del Hijo, de la divinidad del Hijo, no del supuesto Padre encarnado que usted predica, Andresito Cañas. Ahora yo me pregunto, ¿dónde deja él a todos los versículos bíblicos donde los apóstoles predicaron a Jesús como el único y sabio Dios? Judas 1:25. A ver, Andresito Caña, yo no tengo problema con que a Jesucristo se le llame Dios, porque el concepto de Trinidad o la doctrina trinitaria, pues enseñamos que hay un solo y único Dios, y que en el ser de ese único Dios subsiste el Padre, del cual proceden todas las cosas, el Hijo quien es engendrado y es procedente del Padre, y el Espíritu Santo quien procede del Padre y quien toma del Hijo. De manera que no predicamos a tres dioses, de manera que decir que Jesucristo es Dios no me está diciendo algo que yo no sepa. Lo que usted tiene que demostrar, Andresito, no es que Jesucristo es Dios, sino que a nivel personal Jesucristo es el Padre, y eso no lo ha podido demostrar usted jamás, ni lo podrá demostrar, porque absolutamente nadie en las Escrituras que haya predicado a Cristo, ni creyó en Cristo, ninguno creyó en Él como Padre, ni le predicó como Padre. Ahora, usted cita Judas 1:25, al único y sabio Dios nuestro Salvador. Hay un problema con su argumentación, Andresito, y voy a educarlo gratuitamente, no le voy a cobrar un centavo. Judas 1:25, resulta que Reina Valera, para los que estudian la Biblia, se sabe que hay una falencia en la traducción de Judas 25, ya que en el interlineal griego, se lo voy a citar, Andresito, textual, dice así: a solo Dios, libertador de nosotros, a través de Jesús ungido, el Señor de nosotros. Escuche, a solo Dios, libertador de nosotros, a través de Jesús ungido, el Señor de nosotros. De manera que aquí nos está mostrando la participación del Padre en la salvación por medio de Jesucristo el ungido, y ese Jesucristo el ungido es su Hijo amado, y dice que ese Jesús ungido es el Señor de nosotros. Primera de Corintios 8:6, mas sin embargo para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Kyrios, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Allí no está diciendo que solo hay un Dios, el Padre Jesucristo. Tampoco está diciendo que Jesucristo es el Padre, ni que Jesucristo es el Espíritu Santo. Amigo Andrés Caña, ustedes conocen la forma monádica del texto, amiguito. Esto demuestra nuevamente el desconocimiento bíblico y gramatical de ustedes, los modalistas. Mas sin embargo, para nosotros solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y Jesucristo, el único Señor. Allí se hace una distinción personal entre el Padre y Jesucristo, y el único Señor es el medio por el cual son todas las cosas. De manera que del Padre es el origen del cual proceden, y Jesucristo es el medio por el cual todas las cosas vinieron a la existencia. Y ese único Señor es el mismo que Pedro predica
en Hechos capítulo 2, precisamente antecito, Andrés Caña, de un texto que ustedes citan mucho, Hechos 2:38, antecito, Pedro dice: a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo, haciendo una distinción personal nuevamente entre el Padre y Cristo. Pedro no creyó en Jesucristo como Padre, como Pablo tampoco predicó a Jesucristo como Padre. Ustedes conocen la forma monádica en 1 Corintios 8:6, e ignora que Judas 1:25 presenta a Jesucristo como el medio por el cual el Padre nos salvó. No dice que Jesús es el Padre, y no tengo ningún problema con decir que Jesucristo es Dios, obviamente reconociendo su distinción a nivel personal con el Padre. Como el verdadero Dios y la vida eterna, primera de Juan 5:20. A ver, Andresito, ahora refuto su argumentación sobre 1 Juan 5:20. Yo le voy a mostrar, ya que usted cita Judas 1:25 para hacernos creer que Jesucristo es el Padre. Veamos si es verdad que Judas, en Judas nos quiere decir que Jesús es el Padre. Judas 1, verso 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Allí no dice que Jesucristo es el Padre. Nuevamente se hace una distinción entre el Padre y Jesucristo. De manera que el falso Jesús Padre que usted predica no es el Jesús de la Biblia, Andresito. No es el Jesús de la Biblia. Ahora, usted cita 1 Juan 5:20, donde dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, tiene otro problema grande usted con la gramática, ya que a usted no le gusta. Andresito, ¿quién dice el texto que vino? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido pacatá, como dijo un pastor trinitario. Andresito, allí dice que vino el Hijo de Dios, no dice que vino el Padre. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Escuche, ¿cuál es el Jesucristo verdadero? ¿El Jesucristo Padre que usted predica? No, el Jesucristo verdadero es el Hijo de Dios, y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El texto nos está demostrando la divinidad del Hijo. Allí no está diciendo por ninguna parte que Jesús es el Padre. Está hablando del Hijo, que vino el Hijo de Dios. Ese Hijo que es verdadero y que ustedes rechazan, enseñándonos a un falso Jesús Padre que los apóstoles jamás creyeron ni predicaron. De manera que 1 Juan 5:20 no apoya al falso Jesús Padre que usted predica, Andresito Cañas. Como el gran Dios y Salvador, Tito 2:13. A ver, Andresito Caña. Ahora cita Tito 2:13. El gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pero, Andresito, ¿quiere decir el texto que Jesús es el Padre? No. Nuevamente se lo digo, todos los que predicaron a Cristo le predicaron como el Hijo de Dios. Incluso Felipe, el que le dijo: muéstranos al Padre y nos basta, en Hechos capítulo 8, en el verso 31, si mal no estoy, al 34, le predica el Evangelio de Jesús al eunuco, y la respuesta del eunuco, después que Felipe le predica el Evangelio, es: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué raro, Andresito, que el eunuco no dijo: creo que Jesucristo es el Padre. De manera que la verdadera doctrina es predicar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Incluso cuando se le presenta como Dios, se está reconociendo su distinción personal con el Padre. Se le presenta como el Hijo, nos demuestra la divinidad del Hijo. Pero veamos lo que dice Andresito Cañas. Tito 1 en el verso 4. A Tito, el verdadero Hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuche, y de Jesucristo nuestro Salvador. De manera que Tito no está diciendo que Jesús es el Padre. Nuevamente se está demostrando en la divinidad del Hijo en Tito 2:13. A Tito 1:4. A Tito, verdadero Hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Sabe por qué no le gusta la gramática, Andresito? Porque la gramática sepulta sus argumentos escuálidos y rebuscados. La gramática destroza los argumentos de ustedes los modalistas. La gramática allí en Tito 1:4 hace una distinción personal entre el Padre del Señor Jesucristo y Jesucristo. Pero no solamente eso, Andresito, 1 Corintios capítulo 15, verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Escuche,
Todas las cosas fueron sujetadas debajo de los pies de Cristo, pero hay alguien que está exceptuado de estar sujeto a Cristo. ¿Y quién es ese alguien? Pues precisamente el que sujetó a él todas las cosas. ¿Quién fue el que sujetó a él todas las cosas? El Padre. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todas las cosas fueron sujetas debajo de los pies de Cristo por su Padre. Nuevamente se demuestra la distinción personal aquí entre Jesucristo y el Padre, ya que el Padre no está sujeto a Jesucristo. Dice que el Padre fue quien sujetó a Jesucristo todas las cosas. Dice el verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Nuevamente haciendo una distinción entre Jesucristo y el Padre. Pablo jamás predicó a Jesucristo como Padre, como ninguno de los apóstoles predicó a Jesucristo como Padre, y es lo que usted quiere enseñarnos, de manera que su doctrina no es bíblica, Andresito. Su doctrina no es bíblica. Como Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5. A ver, Andresito, ahora cita Romanos 9:5 para decirnos que Cristo es Dios sobre todas las cosas. No tengo ningún problema con el texto, Andresito. La pregunta aquí es, ¿quién es Cristo según la Biblia? Vamos, yo necesito que usted sea sincero y hable con la verdad. Bíblicamente, ¿quién es Cristo, Andresito? ¿Quién es Cristo? ¿El Padre o el Hijo? Dice Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro declarando quién es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hechos capítulo 9, verso 20. Dice que Pablo, después de su conversión, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? ¿A quién predicaba Pablo en la sinagoga? ¿Diciendo que Cristo es el Padre o diciendo que Cristo es el Espíritu Santo? No, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ese es el verdadero Cristo bíblico, Andresito. De manera que Romanos 9:5 no está diciendo que Jesús es el Padre, sino que nos está hablando de la divinidad del Hijo, y ese texto refuta al falso Jesús solo que usted predica, o al falso Jesús, al falso hijo carne, que el Hijo solamente es la carne, o que el Hijo solamente es un hombre. Es lo que predican muchos de ustedes en su doctrina herética. No, Romanos 9:5 nos habla de la divinidad del Hijo, de la divinidad del Hijo, como dice Juan capítulo 11 versos 27, Marta, hermana de Lázaro, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Escucha, Andresito, ¿quién vino al mundo? ¿El Padre? No, dice que Cristo, el Hijo de Dios. De manera que Romanos 9:5 no está diciendo que Cristo es el Padre, nos habla de la divinidad del Hijo. Por eso es que el mismo apóstol Juan, en su evangelio, Juan capítulo 20, versos 30 y 31, dice, hizo Jesús además de estas muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que tengáis vida en su nombre. Jamás la intención de Juan fue escribir su evangelio para que creamos que Cristo es el Padre o que Cristo es el Espíritu Santo, sino que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo esto, Andresito, es que tenemos vida en su nombre, no creyendo que Jesucristo es el Padre. Él ignora todo el contexto donde los apóstoles presentaron a Jesucristo como el único y gran Dios y Salvador. Ya le demostré bíblicamente que cuando predicaron a Jesucristo como Dios, le predicaron como el Hijo, no como el falso Jesús Padre que usted predica, Andresito Cañas. Y solo se queda con los textos donde los apóstoles hablaron de Jesús en su condición humana como Hijo. Falso, Andresito, ya le demostré que aun cuando a Jesucristo se le presenta como Dios, se hace una distinción personal entre Él y el Padre, ya que cuando se le presenta como Dios nos habla de la divinidad del Hijo, tal cual como lo dice Hebreos capítulo 1 verso 8, y es el Padre quien está hablando y declara, mas del Hijo dice tu trono, oh Dios, del Hijo nos habla de la divinidad del Hijo. Juan capítulo 1 verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero resulta, Andresito, que los más antiguos manuscritos griegos no está el sustantivo Hijo, sino que está el sustantivo Seos, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la palabra unigénito, Andresito, no se le aplica al Padre, se le aplica al Hijo, ya que la palabra unigénito nos habla de un Hijo único en relación a su Padre. Nuevamente, su doctrina, Andresito, no la avala la gramática bíblica. Y abandona todo el contexto. Ese es el problema
de las falsas doctrinas que Ese es el problema de la falsa doctrina, que usted, Andresito, saca los textos de su contexto para hacernos creer que Jesús es el Padre cuando ningún apóstol le predicó como Padre. Y todos los que predicaron a Cristo y todos los que creyeron en Él le predicaron y creyeron como el Hijo de Dios enviado por el Padre. Y aun cuando se habla de Cristo como Dios, no se puede disociar del Hijo porque son uno y el mismo. Jesucristo es el Hijo. De manera que los textos, cuando nos hablan de Él como Dios, nos los presentan como el Hijo, nos hablan de la divinidad del Hijo. Y ahora no vengan con la falacia diciendo que yo dije que el Hijo es otro Dios. Falso. Lo que usted debe de demostrar es que Dios es unipersonal y no lo ha hecho. Solo apela a la falacia porque no tiene argumento para demostrarlo, Andresito. sacan los textos de su contexto para tomar un texto fuera de contexto y presentarlo como verdades absolutas, abandonando la verdad que se encuentra en el contexto bíblico. Citando Andresito Caña, Marcos 12:29, pero ahí resulta que allí se está citando el Shema, Deuteronomio 6:4, pero tiene un gran problema usted, amigo Andrés Caña, porque resulta, Andresito, que la palabra 1 en Deuteronomio 6:4 es la palabra hebrea, que permite pluralidad. Y no solamente esto, Andresito, sino que el sustantivo Dios está en plural. Elohim, literalmente su traducción sería dioses, pero no se hace tal traducción para no confundir al lector. Pero vamos a ver. Fíjese que él parte de Marcos 12:29, donde el principal mandamiento dice que Dios es uno, y no le queda más que acudir a la gramática, para que la gramática diga lo que la Biblia no dice. Aquí vemos nuevamente lo que yo dije en mi video anterior. A los modalistas, al aceptar solo Jesús, no les gusta la gramática porque la gramática lo refuta. Andresito, por si usted no sabe, la gramática es de mucha importancia para la comprensión de lectura, Andresito. De manera que ustedes conocen la gramática y los modalistas desconocen la gramática. Pero voy a educarlo gratuitamente, Andresito. La gramática en la comprensión, escuche, Andresito, la gramática se emplea para comprender las relaciones entre palabras. Concordancia, escuche, Andresito. Esto no lo conocen ustedes los modalistas. Hoy están siendo educados gratuitamente. Las relaciones entre frases, preposiciones y conjunciones. Esto no lo conocen ustedes los modalistas. Las relaciones entre oraciones, coordinación y subordinación. De manera que la gramática es de mucha importancia para la comprensión de lectura. Por eso hay tantas sectas como los Jesús solos que predican un falso Jesús Padre, porque ignoran la gramática. Lo que hacen ustedes es insertar sus presuposiciones personales a los textos para hacernos creer que los textos hablan de un falso Jesús Padre, que jamás fue creído ni predicado por ningún apóstol. Pues la Biblia en ninguna parte dice que ese Dios que es uno es tres personas distintas. La Biblia no dice en ninguna parte que ese Dios es uno, es un Dios unipersonal. La Biblia no dice en ninguna parte que Jesús es el Padre. La Biblia en ninguna parte dice que el nombre del Padre es Jesús. La Biblia no dice en ninguna parte que el Padre se encarnó. La Biblia no dice en ninguna parte que Jesús es solo. La Biblia no dice en ninguna parte que Jesús es el Padre que vino en modo hijo. De manera que, Andrés Caña, usted está apelando a la falacia del argumento del silencio, Andresito. Esto demuestra su desesperación. Demuestra su desesperación. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nuevamente se lo digo. Allí, esa idea suya de que ahí habla de una pluralidad de atributos, es falso, Andresito. Es falso. Le demostré. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa una es la palabra hebrea Echad, que permite pluralidad. En Deuteronomio 6:4 el sustantivo Dios está en plural. No puede decir que es un supuesto plural de atributos porque usted no lo ha demostrado y la gramática no lo avala. Tampoco es el supuesto plural majestático como dicen algunos de ustedes los modalistas. El concepto majestático no existía para el tiempo en que se escribe el Pentateuco. Pero déjeme educarlo gratuitamente, Andresito. Déjeme educarlo. La palabra hebrea Echad, escuche, la palabra hebrea Echad
viene de la raíz hebrea akhad, que significa unificar, y para poder unificar deben de existir más de un elemento en la unidad. Debe de existir más de un elemento en la unidad, de manera que aquí vemos un plural Elohim acompañado de la palabra hebrea echad, que sí permite pluralidad. Nos habla no de tres dioses, sino que nos habla de la pluralidad en el ser de ese único Dios. Por eso es que el Nuevo Testamento nos habla de un Padre del cual proceden todas las cosas, un único Señor Jesucristo que procede del Padre y que es engendrado, y el Espíritu Santo que procede del Padre y quien también toma del Hijo. Esto no impide de que el Padre sea llamado Señor, como tampoco impide que el Hijo, que es el único Señor, sea llamado Dios, porque usted nuevamente le digo ignora la forma monádica en 1 Corintios 8:6. Así que Andresito Caña, váyase educando, deje de argumentar basado en falacias, y si va a refutarme, refúteme con argumentos reales, con cosas que yo haya dicho, no levantando mentiras ni falacias, Andresito. Lo que usted hace es levantar cortinas de humo para desviar la atención y que la gente no se dé cuenta de su incapacidad para refutar mis argumentos.